Y el día de ayer, el presidente dijo, ¿cómo quiere la Suprema Corte llamarse? ¿Suprema Corte de Justicia o Suprema Corte de Derecho? Porque lo que han estado haciendo no es justicia. El liberar a 140 presos indiciados del proceso de Ayotzinapa, porque sus carpetas están incompletas, porque la manga del muerto no es justicia, es... Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Muere el capital occidentalizado, muere el autoritarismo del Estado, perdón, me vi muy panfletario, es decir... ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy, jueves 29 de septiembre del 2022, presentamos la emisión número 93 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. Dedicamos nuestro programa a las víctimas de Ayotzinapa, con un poema de David Huerta que escribió allá en Oaxaca en 2014. Mordemos la sombra y en la sombra aparecen los muertos, como luces y frutos, como vasos de sangre, como piedras de abismo, como ramas profundas de dulces vísceras. Los muertos tienen manos, empapadas de angustia y gestos inclinados en el sudario del viento. Los muertos llevan consigo un dolor insaciable. Esto es el país de las fosas, señoras y señores. Este es el país de los aullidos. Este es el país de los niños en llamas. Este es el país de las mujeres martirizadas. Este es el país que ayer apenas existía y ahora no se sabe dónde quedó. Estamos perdidos entre bocanadas de azufre maldito y fogatas arrasadoras. Estamos con los ojos abiertos y los ojos los tenemos llenos de cristales punzantes. Estamos tratando de dar nuestras manos de vivos a los muertos y a los desaparecidos, pero se alejan y nos abandonan, con un gesto de infinita lejanía. El pan se quema, los rostros quedan arrancados de la vida y no hay manos y no hay rostro y no hay país. Solamente hay una vibración túpida de lágrimas, un largo grito, donde nos hemos confundido los vivos y los muertos. Quien esto lea debe saber que fue lanzado al mar de humo de las ciudades como una señal de espíritu roto. Quien esto lea debe saber también que a pesar de todo, los muertos no se han ido, ni los han hecho desaparecer, que la magia de los muertos está en el amanecer y en la cuchara y en el pie y en los maizales y en los dibujos y en el río. Demos esta magia, la plata templada de la brisa. Entreguemos a los muertos, a nuestros muertos jóvenes, el pan del cielo, la espiga de las aguas, el esplendor de toda tristeza, la blancura de nuestra condena, el odio del mundo, en la memoria quebrantada de todos los vivos. Ahora mejor callarse, hermanos, y abrir las manos y la mente para poder recoger del suelo maldito los corazones despedazados, de todos los que son y de todos los que se han ido. Ahora pasamos a nuestra sección, la memoria histórica de nuestra América. Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de la lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervios de la gleba, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos. Frente a frente siempre empeñados en una lucha interrumpida, velada unas veces y otra franca y abierta. En una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. La historia reciente de nuestra América
se ha configurado a partir de la lucha de clases trabajadora, en búsqueda de la libertad y la soberanía, y por el lado contrario, la clase capitalista, representada por el imperialismo estadounidense que, usando los medios más violentos, ha infiltrado los gobiernos locales con la finalidad de hacer de ellos simples marionetas encargadas de proporcionar y facilitar la explotación de los trabajadores, así como también del saqueo de los recursos naturales. Luego de que los movimientos insurgentes lograron la independencia de los pueblos de nuestra América, el imperialismo estadounidense inició su avance en el continente. También iniciaron los movimientos emancipadores, el juarismo, el sandinismo, el zapatismo, entre muchos otros. Y ya en la mitad del siglo XX, la Revolución Cubana fue una victoria moral que impulsó a miles de jóvenes en nuestra América a la lucha armada buscando justicia para sus pueblos. Ejemplos insignes fueron los Tupamaros, las FARC, el Comando de Liberación Nacional de Brasil, el Movimiento de Liberación Nacional, la Liga 23 de septiembre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Ejército Popular Revolucionario y un largo etcétera de movimientos, algunos de los cuales continúan vigentes y en su lucha sus miembros, así como los pueblos que han osado apoyarlas, han sufrido la represión del Estado, pero a pesar de ello, han marcado la diferencia en lo referente al reconocimiento de los derechos humanos y a la democracia de nuestra América. Así pasamos a nuestras noticias más importantes de la semana. Muera el machismo, muera el patriarcado. Y le voy a pedir a nuestra compañera Cori Esquinca que nos comente cuál ha sido la noticia que eligió para esta semana. Hola, Lluvia. Pues una noticia, la verdad, muy desagradable, que se ha unido a otras noticias alrededor del mundo que muestran el racismo, el clasismo, la discriminación de parte de los grupos conservadores, tanto en México como en algunos países de Latinoamérica. El día 15 de septiembre, el presidente en su arenga dijo que muera el clasismo y muera el racismo, y ellos se ofendieron porque dijeron que les estaba deseando la muerte. Pues se pusieron el saco para empezar, y para terminar, pues son las actitudes y esas ideologías las que tienen que morir. Bueno, pues el día lunes de esta semana en la Ciudad de México se presentó un incidente en el que un trabajador del gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México puso sellos de suspensión en el restaurante del padre del alcalde de la Miguel Hidalgo, que es una de las delegaciones pues con más poder económico del Distrito Federal, y el hombre salió y lo amenaza con un cuchillo, lo agarra del cuello en una forma violenta y le pasa el cuchillo sobre el cubrebocas en señal pues de una evidente amenaza a su vida. Después de palabras antisonantes que de verdad pues demostraban mucha discriminación, el hombre se le echó encima a este servidor público. Él es un joven mexicano, moreno, como todos los demás, y el papá de este señor, pues, sabe, es de clase alta, etc. Lo que demuestra no solamente estos sistemas como de oligarquía, de poder, de a mí no me haces eso, sino que también de qué capacidad tiene la derecha de amenazar de muerte a un servidor público, sea quien sea. Y lo hizo porque podía, porque pues estaba un poco más alto, porque estaba un poco más fuerte, por lo que fuera, porque cree que es hijo de un alcalde. El caso es que esto se ha estado repitiendo, ¿no? Ahorita en la Ciudad de México, el otro día en Colombia, en una manifestación en la que llaman simio a la vicepresidenta
de Colombia, y creo que lo que dijo Andrés Manuel tiene muchísima relevancia. Mientras nosotros no entendamos que somos iguales, mientras nos tratemos de esa manera tan clasista y tan racista, yo creo que no va a haber paz, porque nadie tiene por qué aguantar esos desplantes, esas groserías. Este señor Tabe, padre, dice que, bueno, pues que se disculpa y esperan que no se presenten los cargos en su contra, porque fue pues una amenaza de muerte. Es un cuchillo de este tamaño que te pasan por el cuello, pues claro que es un asunto muy grave y es un asunto de, pues de poder. Entonces nosotros estamos exigiendo en el país que se le juzgue a este señor por intento de homicidio. Creo que es lo mínimo que puede hacer la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Es cuánto, Lluvia? Bueno, sin duda, una noticia que ha estado pues hoy muy eh, en boca de todo mundo y ha sido una noticia sobre todo que demuestra el clasismo, el racismo de los grupos conservadores, ¿no? Y también de cómo normalmente se utilizaba el poder y la corrupción en ese sentido, porque bueno, pues es padre de una persona que ocupa un cargo público y bueno, no solamente eso, sino que no está cumpliendo con el uso de suelo y bueno, todos estos problemas que tiene que ver el restaurante, ¿no? Y ya la jefa de gobierno y también Andrés Manuel López Obrador lo mencionaban en la mañana, pues diciendo que efectivamente pues se trataba del ejemplo más vivo de clasismo en nuestro país. Y bueno, pues eso sucedió. Muchas gracias, Cori. Marco, ¿qué noticia nos tienes? Gracias, Lluvia. Buenas noches a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan. Pues es una noticia triste, muy triste en el sentido de que en Italia el domingo pasado se llevaron a cabo elecciones para nombrar a primer ministro de ese país. Y resulta ser que Italia sufre un revés civilizatorio, porque la victoria se anuncia por parte del partido ultraderechista que se llama Hermanos de Italia. Y obviamente esto provoca una grave recaída del gobierno en las posturas conservadoras, sobre todo, que ya habían detentado el poder político con un personaje también muy conocido, la derechista, que se llama Silvio Berlusconi. Esta vez la involución llega caracterizada por las simpatías fascistas de esta persona que se llama Giorgia Meloni, máxima dirigente de ese partido y virtual primer ministro. Meloni comenzó su vida política en el movimiento social italiano. Es un grupo neofascista que fue fundado por admiradores de Benito Mussolini. Es abiertamente contraria a los derechos reproductivos, declaradamente islamofóbica, homofóbica, antiinmigrante y defensora del lema que ellos llaman Dios, patria y familia, que son lineamientos que comparte su partido. Bueno, esperemos que esta situación de este efecto democrático, que ahora sí la democracia nos dio un revés, no llegue a mayores. La llegada de un personaje que tiene esta trayectoria pone en tensión muchas fuerzas ahora en Europa, que se están dando muchos acontecimientos geopolíticos y que obviamente Italia con esto pone un punto negro en la geopolítica europea. Gracias, Lluvia. Esta es la noticia y comentario breve. Gracias, Marco. Pues sí, es una noticia que tenemos que voltear a mirar, sobre todo porque pues hablamos de que la derecha gana las elecciones en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esta señora, Giorgia Meloni,
está proponiendo pues una economía liberal, bajos impuestos, defender la familia natural, defender la vida, controlar la migración ilegal, evitar la islamización en Europa, apoyar a Ucrania y respetar los valores tradicionales de la nación italiana. Entonces, esto un poco es la perspectiva de la derecha y que digamos que todos los derechos ganados pues seguramente se verán trastocados a partir de la llegada de este personaje a Italia. Y bueno, pues eso es lo que ocurre a nivel internacional. Vic, ¿qué nos tienes? Bueno, pues resulta que Américo Villarreal, que hasta el 2017 era priista, su padre fue también gobernador de Tamaulipas, pues ahora va a ser ya gobernador también. El Tribunal Electoral, por unanimidad, decidió validar la elección, en la cual obtuvo la victoria. Él se había desempeñado ya como senador y bueno, pues se lanza como candidato por Morena ahora, aunque nació en el PRI y ahora se va para Morena. Y pues bueno, con esto implica la caída de uno de los bastiones calderonistas. No es de a gratis que Tamaulipas sea uno de los estados más violentos en el país desde la llegada de Calderón al poder. Y que, bueno, la gente finalmente está tomando una elección, además de todo, porque era un bastión en el que se apoyaba, como se dice, de hueso colorado a la política de Felipe Calderón. Y pues bueno, ahora ya parece, como diría un profesor que teníamos en la Facultad de Economía, ya huele a perro muerto, Calderón allá. Entonces, bueno, ya nada más queda el caso de aquí de Puebla, en el que, pues, de hecho, en la toma de protesta de el presidente municipal de la capital poblana estuvo Felipe Calderón. No podemos negar que Puebla también históricamente ha sido un bastión de la derecha más recalcitrante. Es como una pequeñita Italia, ¿no? Donde el fascismo tiene una buena base y que hoy un miembro de este grupo Yunque, que es Eduardo Rivera, pues está al frente de la capital poblana. Por fortuna, pues al calderonismo, el nazi calderonismo, le quedan ya cada vez menos espacios, pero van a estar dispuestos a defenderlos a capa y espada, literalmente, porque son gente muy violenta. Ya vimos, ¿no? Su espada a veces es un cuchillo cebollero, pero ese es el perfil de los sujetos que apoyan a este tipo de políticos como Felipillo. Entonces, pues bueno, cae un territorio en Tamaulipas y bueno, esperemos que las fichas sigan cayendo. O sea, esperaría que en el 23 pues venga el Estado de México, que hasta ahora está en manos del grupo de Atlacomulco, pero pues todavía no se puede cantar victoria. Siempre es una buena noticia saber que los fachos van perdiendo territorio, pero bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe. Dicen que los animales salvajes cuando están amenazados se defienden con todo. Entonces así van, yo creo. El monstruo va a comenzar a salir y va a comenzar también a mostrar las garras y bueno, pues es una buena noticia para Morena y tiene que ver también con un papel, con el papel que ha jugado a nivel federal y de los resultados que ha obtenido. Sin duda, pues el presidente pues tiene buena popularidad, tiene entre el 60 y el 70% de popularidad y de alguna forma eso permite que en los estados pues también se vaya ganando territorio. Así que bueno, pues es una victoria para Morena, esperemos Pues que yo creo haga que un también es buen una papel. victoria popular y es un tema no solo personal del presidente, sino de un reflejo del cambio de mentalidad en las personas en ciertas demarcaciones. Así es, pues muy bien. Pues así cerramos nuestra segunda sección de las noticias más importantes de la semana. Y bueno, les recuerdo que den like, que nos compartan. Es un esfuerzo del equipo de la Jornada de Oriente, así que por favor les invitamos a darnos like. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones.
Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muera el patriotismo falocentralizado, perdón. Volvemos a nuestra tercera sección de diálogos y debates y vamos a dialogar en torno a una pregunta. ¿Hay justicia para Ayotzinapa? ¿Qué nos dicen nuestros panelistas? Le pido por favor al compañero Marco que nos diga qué es lo que piensa. ¿Hay justicia o habrá justicia para Ayotzinapa? Bueno, hay una situación que han transcurrido ya 8 años, desde que los poderes fácticos, lados, perpetraron allá en Iguala la peor atrocidad de cuantas se cometieron en el sexenio pasado de Peña Nieto. Y esto es el asesinato y la desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y lo que siguió de ello, pues fue la invención de algo que fue una fábula macabra, la llamada verdad histórica, para encubrir sobre todo responsabilidades. ¿Y de quiénes? Responsabilidades superiores, encubrir la tortura de detenidos para que se declararan culpables, la fabricación y siembra de pruebas y la andanada de campañas mediáticas, sobre todo ahora para criminalizar a las víctimas. En esas tareas participaron autoridades de los 3 niveles de gobierno, tanto civiles como militares, y por ello yo pienso la barbarie de Iguala ha sido calificada, y estoy de acuerdo, como un crimen de Estado. Y esto requiere, sobre todo, de proseguir con un conjunto de investigaciones que se están haciendo. Yo lo que observo hoy, esta vez, que han pasado 4 años para hacer la investigación de qué es lo que sucedió con estos 43 muchachos desaparecidos. Y se hizo ya un informe al respecto, y esto ha provocado un gran revuelo nuevamente, sobre todo por los grupos de derecha que se aprovechan al máximo de cualquier acción que haga el gobierno, cualquier resultado, cualquier informe por esta comisión sobre los desaparecidos, y están ahora provocando pues enfrentamientos, y lo hacen de donde tienen el mango más grande, que es los medios de comunicación. Aquí le dejo yo la situación para poder seguir en el debate, Lluvia. Gracias, Marco. Cori, ¿qué nos dices? ¿Hay justicia para Ayotzinapa? Yo creo que si a cualquiera de nosotros nos faltara un hijo, yo te contestaría que nunca hay justicia. No hay justicia cuando te falta alguien. Es un asunto que tras tantos años de dolor hemos perdido el sentido de empatía, la solidaridad, la sororidad con esas madres. Yo creo que no hay justicia, no va a haber justicia, no se puede, porque por 1000 razones, porque una vida no se recupera, para empezar, porque a un niño con un futuro no se le regresa después de haberlo torturado, de haberlo tenido días detenido sin justificación. Eso es, y es un pensamiento mío muy de madre, de abogado. Cuando yo entré a la universidad, recuerdo que un profesor nos dijo: levanten la mano los que están aquí para encontrar la justicia. Y pues todos, ¿no? Levantamos la mano. Y nos dijo el profesor, en aquella época, un constitucionalista del que no voy a decir su nombre porque pues está en la Suprema Corte. Dijo: la justicia no existe.
El dar a cada quien lo que merece no existe, porque no puedes castigar a alguien al nivel que se merecen después de ciertas cosas. Y en ese momento pues estaba yo muy chica y pues no lo entendí. Pero al pasar de los años te das cuenta que la justicia no existe. Y el día de ayer el presidente dijo, ¿cómo quiere la Suprema Corte llamarse? ¿Suprema Corte de Justicia o Suprema Corte de Derecho? Porque lo que han estado haciendo no es justicia. El liberar a 140 presos, indiciados del proceso de Ayotzinapa, porque sus carpetas están incompletas, porque la manga del muerto, no es justicia, es aplicar el procedimiento penal de manera completamente sustraída del sistema de justicia, de la razón de la que estamos hablando, de la justicia. En el caso de Ayotzinapa, que por cierto fue, a mi punto de ver también, el pináculo de el PRI y el PAN en sus acciones bárbaras desde el movimiento del 68, porque no nada más es Ayotzinapa, es Tlatlaya, es Atenco, es el 71, son tantos actos de Estado que nos han perjudicado, que nos han violentado los derechos humanos a un punto en el que ya no hay resarcimiento del daño. Y es por eso que yo creo que no puede haber justicia si tú no puedes resarcir el daño. Y el daño es la muerte de 43 niños que no tenían absolutamente nada que ver. Por más que quieran revictimizarlos ahora, de decir, no, pues es que iban con droga, no, pues es que iban a una manifestación, no es que son unos revoltosos de las normales rurales, toda esa gente que habla de las normales rurales y no sabe qué es una normal rural, no sabe las condiciones en las que un niño va a una normal rural para estudiar, porque es la única salida de su familia a una vida mejor. Yo creo que no hay justicia. Desde que no se entiende qué es una normal, no se entiende por qué se manifiestan y no se entiende por qué se los llevaron. ¿Y por qué esta verdad histórica? ¿Qué estaban ocultando? Yo creo que no va a haber justicia en este caso, por más buenas intenciones que tenga Encinas y que tenga el presidente. Es cuanto ya. Gracias, Corivic. ¿Qué nos dices? Justicia. Sin duda implicaría reparación del daño y el compromiso de no repetición. Todo acto de justicia debe de implicar estas dos características. Y pues la muerte es un daño irreparable, probablemente es el único daño irreparable. Pero por otra parte, un asunto importante es el hecho de que la impartición de justicia tiene no doble, sino triple, quíntuple, no sabemos cuántos raseros, dependiendo de quién, de a quién se le imparta. Porque resulta legal y dentro de los esquemas de justicia vigentes el que un trabajador se levante a las 5 de la mañana, desayune casi mecánicamente, lleve a sus hijos a la escuela, entre a la oficina o a la fábrica, pase 5 horas, dedique 1 hora a comer, trabaje otras 3 horas, pase un buen rato en el tráfico, recoja a su hijo o a su hija en una escuela o en una guardería y vaya de malas porque la infraestructura de transporte es mala, etc. Y llegue a su casa después de ya casi 12 horas sin el mínimo ánimo de pasar tiempo de calidad con su compañero o compañera de vida, con sus hijos, con amigos, sin tiempo para aprender un instrumento, tocar un libro, leer un libro o cualquier cosa que enriquezca el espíritu. Y a final de cuentas, todo ese día ha sido dedicado a la producción de riqueza que jamás va a disfrutar, que va a disfrutar un patrón.
que a pesar de que se le está robando la vida al trabajador de manera cotidiana, sistemática y deliberada, nunca se imparte justicia porque esa ganancia es apropiada por alguien de manera completamente legal. Y ahí también se le está robando la vida al trabajador porque él trabaja de esa manera cotidianamente porque está amenazado de muerte. ¿Por qué está amenazado de muerte un trabajador? Todos sabemos que si no trabajamos, morimos. Y el trabajo actual es alienante. Las condiciones de trabajo son alienantes, no haces lo que te gusta, no lo haces por mejores condiciones de la especie humana o del planeta o por el enriquecimiento espiritual e intelectual del sujeto. Se hacen solo para poder sobrevivir y para generar ganancias al dueño de la empresa. Y eso también es matar lentamente y eso es quitarle la vida lentamente a un trabajador. Pero además esto implica la explotación de los recursos naturales de manera salvaje, desproporcionada. Se contamina el agua, se contamina el suelo, se contamina el aire. De manera continua se atenta contra la vida por parte de los dueños del capital. Pero eso no es considerado un crimen. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con Ayotzinapa? Pues que es una cuestión de clase. Jóvenes pobres cuya única opción de salir adelante es entrar en una normal rural en la que deberían tener un apoyo irrestricto de parte del gobierno, dado que es una escuela para gente pobre, campesinos, obreros, etcétera, cuyos hijos van allá y que merecen ser tratados dignamente, pero que los gobiernos, después casi de su creación, Lázaro Cárdenas crea las normales rurales y de ahí para acá los gobiernos solo han intentado desaparecerlas. Y la impartición de justicia no va solamente al esclarecimiento del crimen, suponiendo, porque yo creo que hay buena voluntad del gobierno actual. Confío en su voluntad y creo que están haciendo las cosas bien. Pero aún si se llega a los responsables materiales e intelectuales de ese hecho específico, el Estado como tal continuaría impune porque seguiría impune mientras no se cambien las condiciones materiales que hacen que la única salida para el hijo de un campesino, de un obrero o de cualquier asalariado sea estudiar en un internado que no es apoyado debidamente por el gobierno, y mientras la única salida para un trabajo digno siga siendo la pauperización. Mientras las situaciones o la situación de fondo no cambie en ese sentido, no habrá justicia. Y lamento de alguna forma contradecir los ánimos actuales en los que se supone que debemos estar contentos porque hay luz al final del túnel, lo cual también me da ánimos, saber que los carniceros que han hecho esas atrocidades por años van a pisar la cárcel, me llena de gusto y de satisfacción, pero eso no quiere decir que la justicia vaya a llegar hasta sus más amplias consecuencias. Bueno, sin duda, el caso de Ayotzinapa ha sido un tema que ha trastocado el corazón de la nación. También ha sido un caso que ha traspasado las fronteras, del cual pues se ha hablado y se ha señalado como crimen de Estado porque fue muy evidente, ¿no? Desde el día en que salimos a tomar las calles, la consigna fue el Estado. Había un responsable respecto a esos hechos. Cuando nosotros hablamos del término justicia, un poco lo que mencionaba Cori, ¿no? Es un principio moral que inclina a obrar o a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. ¿Cómo reparas el daño de una muerte? De encontrar a tu hijo desollado con más de 60 huesos rotos. Tenemos todavía un joven en estado vegetativo.
los padres han muerto, hay padres que han muerto intentando encontrar a sus hijos. Los padres han cambiado, digamos, radicalmente su vida desde hace 8 años que sucedió este hecho, digamos, que ha movido las conciencias y que también nos ha ayudado a reflexionar sobre esta palabra que es justicia. Y justicia es eso, ¿no? La justicia tiene que ver con un concepto moral que depende de quien entiende la justicia, ¿no? Es decir, Y de quien diseña las leyes. Exactamente, ¿no? También la justicia tiene que ver con una institución, pero una institución que está enmarcada en un sistema, como tú lo mencionabas, en un sistema injusto, violento, desigual, que genera pobreza, que genera desigualdad, que racista, clasista, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos hablar, o sea, cuando hablamos de justicia, hablamos de la búsqueda de la verdad. Pero ¿de qué nos sirve saber la verdad si las condiciones materiales que generan toda esta estructura seguirán intactas? Sin duda, hay un antes y un después de Ayotzinapa, ¿no? Al cerrar y dar carpetazo a la investigación de Ayotzinapa con la verdad histórica que mencionaba Marco, al mirar a estos servidores públicos que son pues ex servidores públicos, que ahora pues ya algunos están en la cárcel, de alguna forma, digamos, hay una implementación de la justicia, ¿no? Liberal, que permite enjuiciar y que permite juzgar, ¿no? De los actos cometidos, pero sin duda la herida y la huella pues quedará en nuestros corazones y será algo que nos marcará. Y cuando nosotros decimos ni perdón ni olvido, implica mirar la historia, mirar nuestro presente, pero también construir nuestro futuro, o sea, saber que eso no tiene que volver a suceder y que si nosotros hablamos de un Estado de Derecho, justamente lo que tiene que hacer el Estado es resguardar la integridad de las personas que viven en una nación, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, quería como un poco abrir el debate justamente a una palabra que se habla mucho y está en boca de todo el mundo, de jueces, de políticos, servidores públicos, las madres y los padres y los compañeros que vivieron ese hecho reclaman justicia y me parece que ellos, en ese sentido, serán los que juzguen si ha habido justicia respecto a cómo se está resolviendo el caso, ¿no? Y bueno, ahora también es evidente la correlación de fuerzas respecto al caso de Ayotzinapa. Justamente hace un par de días renuncia el fiscal que está encargado del caso de Ayotzinapa y que, bueno, pues tiene que ver justamente con una discusión con con el fiscal general, ¿no? Y que, bueno, de alguna forma, pues Sí, el asunto de que presentan averiguaciones previas y presentan indiciados y no avanza, y de que avanza y los dejan salir, o sea, es un asunto, lo que yo creo, de derecho, como dijo antier el presidente, no tiene nada que ver con la justicia. Pero también se enfrenta la... Que sabes que es él y punto, se acabó. Sí. O sea, ¿para qué tanto, no? Como dicen en el rancho, estando el suelo tan parejo, son ellos. Pero también hay una responsabilidad de parte de la pseudoperiodista esta Penilei Ramírez. No, esta está peor. Conociendo los procedimientos porque los conocen y tratando de defenderse o escudarse en la libertad de expresión para promover la impunidad, o sea, su actuación, aunque aparentemente sea legal, es una actuación en complicidad con los poderes fácticos, es una cómplice
de los perpetradores, porque les está buscando garantizar la impunidad. Y eso hay que decirlo con todas las palabras. Creo que Marco quiere hablar, Marco. Nada más lo siguiente, pues por supuesto que no hay justicia ahí. La Comisión de Gobernación presentó un informe sobre un conjunto, miles de millones de telefonemas, miles de cuartillas elaboradas, de declaraciones, etcétera, etcétera. 4 años de trabajo permanente en este sentido, solo para buscar, ¿sí?, la verdad, no para buscar la justicia. Y eso fue lo que expuso. Ahora, presenta este informe y ¿qué sucede? Los operadores de la justicia no lo logran desarrollar. ¿Por qué? Porque yo pienso que la justicia forma parte, ¿sí?, de un sistema que es el capitalismo. No hay justicia en el capitalismo. Eso es lo que yo quiero decir. No podemos nosotros decir. Y cuando lo hacen este tipo de gente, ponen en balcón, ¿sí?, se balconean en el sentido de que buscan ellos tener cierta verdad, cierta razón, enmarañando todo esto. Lo que hace la periodista, lo que hace Germanero, lo que hace X, y todo se empieza a enmarañar. Y obviamente pues son presiones de quienes, de actores que son parte de un sistema capitalista que supuestamente se dicen justicieros, pero no lo resuelven. No hay justicia para Ayotzinapa todavía. Y creo que no lo va a haber. Veámoslo bien, aunque tengamos muchas luces de verdad ahora con los informes, de todas maneras, no va a haber justicia para los padres de los 43 desaparecidos. Yo como abogada, hay un momento en tu carrera, en la vida, que te dicen, ¿estás de acuerdo con la pena de muerte? Como sanción a alguien que le quita la vida a otra persona. Y dices, técnicamente, ¿verdad? Si hablas de la persona misma y le quitan la vida a un hijo tuyo, ¿qué harías? Pues sí, quieres matar a esa persona, quieres hacer algo, quieres justicia. Y como estamos diciendo, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Ok, tú matas a alguien, lo que te corresponde es que te maten a ti. Esa es la premisa, no estoy hablando personalmente, pero esa es la premisa de la pena de muerte. Pero ¿en manos de quién pones la pena de muerte? ¿No? Y entonces es un círculo vicioso en el que nunca puede haber justicia, porque no le puedes dar a la persona lo que le corresponde, porque te topas con un sistema jurídico que yo difiero ahí, que sea capitalista, comunista, el término que le pongan, corrupto, en el que no importa el delito, no importa la víctima, importa el que comete el delito. ¿Qué tan rico es? Como el caso de este señor Tabe. ¿Qué tantas influencias tiene? No, pues es que su hijo es el hijo de un alcalde de la Ciudad de México, donde hay más dinero. Entonces, a esa razón es por la que yo considero que el sistema penal no funciona, porque no está respondiendo a la justicia, ni siquiera en muchos casos al proceso. Está respondiendo a quién es el victimario y quién es la víctima. Y mientras las víctimas en este país sean los más pobres, los más marginados, los que menos posibilidades tienen de defenderse, pues entonces estas injusticias nunca van a parar. Este lema que tú muy bien recordaste, Lluvia, de justicia y no hay perdón y no hay olvido, lo traemos desde el 68. Esto se viene repitiendo. Y como dije, es el pináculo Ayotzinapa de la falta de humanidad, de la falta de muchas cosas. Pero ¿qué se ha hecho en el proceso para que esto cambie
en materia de derecho? ¿Dónde está la limpieza de la judicatura, del poder judicial? No hay tal. Y es lo que estaba reclamando en Tier el presidente, y yo estoy completamente de acuerdo. Son unos corruptos. Y esa es la realidad. No vamos a encontrar la justicia porque en ese momento toda la gente involucrada hizo lo que le dio la gana y no hay manera de encontrar a esos niños porque no sabemos cuántos estuvieron involucrados. ¿Cómo? Bueno, ¿A qué horas? y yo pienso que aun cuando se lograra desenmarañar y encontrarlos, así en un caso remoto, aun cuando se diera con ellos, servirían únicamente para lavarle la cara al Estado, a esa gran institución que, como decía Lluvia, yo caracterizaría, ¿sí? con, con los siguientes adjetivos. Es un Estado que es patriarcal, que es racista y que es clasista. Y que mientras mantenga esa estructura, no, lo único que hará meter a la cárcel a quien a lo mejor lo haya cometido o haya pensado en hacerlo, pero el Estado continuará repitiendo la dinámica que ha repetido siempre, mientras no deje de ser un Estado capitalista. Como dice Marco, en el capitalismo no puede haber justicia. Por definición, es injusto este sistema. Bueno, y por ejemplo, hay algunos autores como Walter Benjamin donde hablan justamente de cómo la justicia de alguna forma es parte de las instituciones y cómo esas instituciones también nacen a partir de las propias necesidades que tiene el sistema de resguardar la propiedad privada y resguardar los derechos de quien puede, de quien puede pagarlos y también de quienes ocupan esos cargos, porque, bueno, en nuestro país hay una larga data de este tipo de acciones, de este tipo de represión, de este tipo de crímenes de Estado, como hace un momento mencionábamos, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, y que de alguna forma representan también la esencia del Estado capitalista, la esencia violenta, la esencia de clase y de raza, y el ejercicio de violencia en contra del pobre, y de cómo es difícil en nuestro país y en todo el mundo que el pobre pueda tener justicia. Me parece que hay, y que también hay que mencionarlo, que hay buena voluntad del gobierno actual, y en ese sentido, me parece que la buena voluntad llegará en saber la verdad, al menos se está acercando a la verdad, porque justamente hace algunas semanas escuchábamos cómo el que el Estado, imagínense ustedes, el que el Estado reconociera que fue un crimen de Estado, el que reconociera la participación de los militares, la participación no solamente de la policía municipal, sino de la estatal y de la federal, ¿no? En contubernio con el crimen organizado, y bueno, pues es esta mafia del poder que está incrustada en los más altos niveles de gobierno. Y que en ese sentido me parece que hay un avance y que el Estado lo reconozca, me parece que eso, pues, digamos que vamos avanzando y que también tiene que ver con estas victorias del propio pueblo, ¿no? Que tiene que ver con la victoria de los padres, de los jóvenes que sobrevivieron, ¿no? Y de las movilizaciones que se hicieron en el país y que, bueno, salíamos a gritar justicia, aunque no lo teníamos tan claro, ¿no? Pero sabíamos que queríamos saber la verdad, y me parece que en ese sentido el saber la verdad es un avance y es pues un avance, un referente también de estos procesos de lucha y de victorias del pueblo, ¿no? No sé si alguien más tenga algo que decir respecto al tema.
La verdad es que es un tema muy álgido, es un tema que pues ahora es muy evidente la correlación de fuerzas entre la derecha, la izquierda, sobre todo que la derecha está tapando el cómo estuvo involucrado entre estos actores involucrados directamente con el crimen de Estado, con la desaparición y con la muerte de los muchachos, y que bueno, también se han abierto otros expedientes para poder mirar qué ha ocurrido en otros momentos de la historia, donde el Estado pues también ha tenido un papel fundamental. Bueno, pues si no hay más comentarios, así cerramos el debate sobre si hay justicia para Ayotzinapa. Vámonos entonces a nuestra siguiente sección. Bueno, ya vamos con nuestra última sección y me gustaría recomendar a manera de introducción a quienes nos escuchan, quienes nos ven, principalmente al público joven, pues unos cuantos libros. Tenemos a Poniatowska, la noche del 2 de octubre, la noche de Tlatelolco, perdón. Tenemos también 40 años del movimiento estudiantil de 68, que es un compendio de historias y de relatos de personas que vivieron justamente este momento histórico. Tenemos también La Plaza de Luis Espota, que sin duda es uno de los libros referencia, Parte de Guerra de Julio Scherer García y de Carlos Monsiváis, y México 68, Juventud y Revolución de José Revueltas, para que pues mantengamos la memoria histórica y que sepamos que todo aquello de lo que hoy gozamos en las universidades pues es producto desde el hecho de usar una minifalda, de el poder decir soy gay y cuál es el problema, de llevar del color de piel de una manera o por lo menos defendernos del racismo de manera abierta. Todo eso es producto de las luchas de los años 60 y hay que reivindicarlas y que los jóvenes sepan que el mundo que tienen, en el que se disfrutan de mayores libertades que antes, que no es suficiente, pero que se disfrutan, pues tiene un origen. Y ya nada más como extra, una historia real de la infamia de John Giblard, un libro sobre Ayotzinapa. Y bueno, sin más, dejo a Marco y a Cori para que nos hablen sobre el 68. Así es, muchas gracias, Vic. Bueno, pues hoy vamos a entrevistar a nuestro queridísimo Marco para que nos platique exactamente de las cosas que vivió en el movimiento del 68. Marco, platícanos a todos los que no estuvimos ahí, ¿cómo empezó el movimiento del 68? Bueno, hay una situación, todo mundo cuando dice el movimiento de 68 y todos hacemos una reducción a una fecha fatídica que es el 2 de octubre. Pero en realidad los sucesos de lo ocurrido en el 68 a lo largo de estos 54 años, ¿no?, han tenido muchas lecturas y a manera de una primera apreciación a nivel mundial es que se engendró una generación de ruptura cuyo espíritu abarcó todos los ámbitos de la vida. No puede concluirse de que fue un proceso de transición democrática, como muchos lo interpretan, y que en su mayoría no vivieron esos momentos. Pero lo que sí queda claro es que se luchaba contra el capitalismo alienante del primer mundo. Se luchaba contra las guerras coloniales e imperiales, contra el racismo, contra las dictaduras militares en Sudamérica, pero también contra las burocracias de los países del socialismo autoritario, en aquel entonces del centro de Europa. En México, los jóvenes, en ese entonces, pues yo andaba oscilando por los 20 años, entre 15 y 25 años, están en una etapa de transformación, donde se aceleraba la población urbana con diferentes regiones, la concentración del ingreso, el progreso de los estratos medios, la infraestructura, una rápida urbanización e industrialización
como algo así como el coletazo del abandono del modelo del nacionalismo revolucionario. Aún así era esperanzador con satisfactores como la luz eléctrica en aquel entonces, el teléfono, la estufa de gas y electrodomésticos, que provocaban algo así como cierta liberalización, de las entonces prisioneras del hogar. Fue una generación marcada por la televisión y que predominaban en aquel entonces series y programas norteamericanos, tanto para adultos como para pequeños, que inauguraban en los programas mexicanos especialmente telenovelas, fíjense ustedes, con dosis masivas de información manipulada desde noticiarios que manejaban la verdad absoluta, así decían ellos, pues no había de otra en ese entonces. Y en toda esa innovación se dieron vuelo las empresas transnacionales, atiborrando de propaganda y promoviendo el consumismo a todo vapor. Los jóvenes de los años 60, con temperamento abierto, sensibles y optimistas, confiamos en el futuro, bastante idealistas, llenos de imágenes, símbolos, desde el Che Guevara, Fidel Castro, que se lanzaron por la vía armada a recuperar Cuba para su pueblo, Ho Chi Minh, que con paciencia y sabiduría dirigía la resistencia de su heroico pueblo contra la intervención norteamericana. Vivimos en las épocas de los pacifistas como Martin Luther King, que luchaba por los derechos civiles, en el corazón mismo del imperialismo norteamericano. Mao Zedong, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, Marighella, los Tupamaros, todos ellos eran para nosotros héroes de la esperanza y la vida de un mundo que se movía partido en dos grandes opciones, bien capitalismo o socialismo. Sin embargo, y aquí empezamos con los peros, la intolerancia, la rigidez y el autoritarismo se ensalzaban en las esferas del poder, entre la prensa y los medios electrónicos, en las escuelas, todo esto heredado con moldes de estrechez, el trabajo continuo, lo que decía Víctor hace rato, el deber ser y las verdades hechas bajo principios de autoridad. La ideología reinante se partía en dos ejes. Por un lado, la revolución hecha gobierno, decían aquellos. Y por otro lado, la Guerra Fría, bajo la denuncia y el repudio de la subversión de las doctrinas abanderadas por el comunismo, la restricción de libertades, la libertad y el permanente uso del poder. La inquietud reinante en esos sectores de las clases medias urbanas se manifestaron desde antes del movimiento del 68, y aquí debemos de tener claro que el 68 no es el año del 68. En marzo de 63, ahí podemos empezar, el ejército se enfrentó a los estudiantes de la Universidad de Michoacán, mataron a un estudiante, encarcelaron a profesores. Dos meses más tarde, en la ciudad de Morelia, se constituye la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, junto con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Y empieza todo un movimiento por parte de los estudiantes en aquel entonces. Pero no podemos dejar pasar que en Puebla, en el 64, se desarrolló un movimiento de reforma universitaria que se conjugó con un movimiento de lecheros y campesinos y lograron derrotar al gobernador de la entidad. En ese mismo año, en el mes de mayo, en la Ciudad de México, se realizaron manifestaciones estudiantiles, protestando sobre todo por la intervención norteamericana, en aquel entonces, de la República Dominicana. En el mes de junio se hizo otra manifestación en apoyo al pueblo de Vietnam, que fue atacada por granaderos y policías secretos. Esa manifestación provocó mucho escozor entre el conjunto de la población, que no entendía por qué los estudiantes salíamos a las calles y nos reprimían cuando nosotros estábamos apoyando al pueblo vietnamita. En el 65 estalló una serie de paros médicos del IMSS y del ISSSTE,
todos los hospitales de asistencia de la Ciudad de México y gran parte de la República estuvieron en ese movimiento. La respuesta oficial para ellos fue una brutal represión con granaderos el 26 de octubre del 65. Desalojaron los hospitales en paro, sustituyeron la atención médica con médicos militares, y una vez expulsados, despedidos, encarcelados, etcétera, etcétera, ¿sí? Sumaron varias docenas de presos políticos en ese movimiento, que de hecho fue una de las banderas de la lucha del 60. En el año del 65, la Universidad de Guerrero realizaron un movimiento en contra de la reelección del rector, y lo mismo ocurrió en la Universidad de Chihuahua. En el 66, alumnos de Derecho, de Economía y de varias preparatorias de la UNAM tomaron la rectoría y obligaron a renunciar al rector y a varios directores de escuelas y facultades. En Durango, los estudiantes de la Universidad Juárez ocuparon instalaciones de la fundidora de acero de Monterrey del Cerro del Mercado. En ese mismo en ese mismo año, en octubre, en Morelia, la policía asesina a estudiantes en el marco de una comisión negociadora, y se inicia una movilización universitaria popular exigiendo la renuncia del aquel entonces gobernador, pidiendo la libertad de decenas de presos políticos. En el 67, fíjense, el ejército ya estaba haciendo sus pininos, entró a la Universidad de Sonora para reprimir a estudiantes que luchaban por modificaciones a la ley orgánica y los planes de estudio. Y en ese mismo año se dio solidaridad por parte de la Escuela de Agricultura, Hermanos Escobar de Ciudad Juárez, y empezó un movimiento que llegó hasta el Politécnico, escuelas normales rurales, incluyendo la Nacional de Chapingo, desarrollando todo un movimiento y una movilización por más de 70,000 estudiantes. Por ello, el movimiento estudiantil de 68 no nació en ese año. No surgió así nomás por generación espontánea. Sus demandas habían sido planteadas anteriormente por innumerables organizaciones políticas, revolucionarias y grupos estudiantiles. La libertad de los presos políticos en México es una demanda tan vieja como el propio fenómeno. También se luchaba en aquel entonces por derogar el artículo 145, que se refería en aquel entonces a la disolución social y que desapareciera el cuerpo de granaderos. ¿Por qué? Porque los estudiantes jóvenes no podíamos esperar el camión juntos, 3, 4 estudiantes, inmediatamente pasaba la Juli y nos llevaban a la delegación y nos acusaban de motín. Y andábamos haciendo motín o sedición. Entonces el movimiento del 68 recogió todas estas demandas y no solo se pronunció por la solución de un pliego petitorio, sino que se hizo vocero de demandas más sentidas por estudiantes, trabajadores y los intelectuales de México. El 68 fue un movimiento de carácter democrático popular. ¿Y qué pretendía? El cumplimiento de la Constitución, en consecuencia, el respeto de las garantías individuales y colectivas, el derecho de libre asociación y expresión del pensamiento, el derecho de manifestación y protesta, la derogación de los artículos del Código Penal, como ya lo señalaba, que desvirtuaban y atentaban contra el propio espíritu de la Constitución, así como la libertad de los presos políticos. ¿Qué ha pasado? Muchos intelectuales, investigadores, historiadores y periodistas honestos ya habían advertido que el régimen que se mantenía en el país en aquel entonces, mediante prácticas corruptas de líderes venales pertenecientes al PRI, mediante el uso de preventas que hacía llegar a líderes incondicionales, a los periodistas corruptos, a los funcionarios deshonestos, y en suma, a toda esa caterva de personas con algún peso específico dentro de la sociedad mexicana dispuestas a vender. El hecho es de que todo ese gigantesco sistema corrupto y corruptor llegó el día. Algún día tenía que fallar. Y en esa lucha es en la que estamos, Cori.
estamos todos los que vivimos esos procesos en el 68. Es algo así como si el 68 y lo que sucedió el 2 de octubre hubieran echado abajo un gran barco que echamos a andar muchas corrientes políticas, pero los que llegamos a salvarnos de aquellas atrocidades, ahora estamos navegando en diferentes lanchas y sabemos que todos vamos en el mismo camino, vamos a llegar a un mismo destino y obviamente todos esos destinos tienen un apellido, el socialismo. Claro. Gracias, Cori, pues era la contestación a la primera pregunta, pero no sé cómo andamos de tiempo, Cori. Sí, creció mucho la izquierda en esa época, afortunadamente o desafortunadamente. Recordar que el presidente Díaz Ordaz y luego el otro presidente Echeverría, pues verdaderamente fueron lo peor que le ha pasado a México, y de ahí en adelante varios presidentes en varios asuntos pues contra los derechos humanos, ¿no? Muchas gracias, Marco. Yo no sé si hay algún comentario, Vic o Lluvia, pregunta a Marco de lo que sucedía en aquella época y de las consecuencias de que ocasionó, pues, este movimiento estudiantil que duró más de una década, ¿no? Así es, Cori. Si no hay preguntas, bueno, hay muchos pendientes sobre esto. Claro. Se puede hablar de una gran cronología que se dio en ese movimiento, los detalles, en las fechas, claro, los acontecimientos, las movilizaciones, bueno, hay muchas cosas, pero también hay un pendiente que muchas veces no tocamos. También, ¿qué sucedía en los 60s, 68 también, en otras partes del mundo? También hubo grandes movimientos. Y bueno, la consigna, vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Y pues ese movimiento trajo consigo a todos los demás movimientos que hemos tenido en los últimos 50 años. Y pues, siendo muy francos, muy bueno que ahora esté Andrés Manuel, pero todos esos años fue el Estado. Que no se nos olvide que son crímenes de Estado, que no prescriben, ¿no? Se murió Luis Echeverría sin ser juzgado. Todavía hay quienes deben ser juzgados por los crímenes del 68, del 71 y los demás crímenes en contra del Estado. Muchas gracias, Marco. Bueno, pues terminamos esta sección. Lluvia. Bueno, pues así cerramos nuestro programa Diálogos y Debates. Agradecemos mucho a nuestra audiencia, agradeceríamos también que nos regalaran un like, que nos compartieran, y bueno, pues así cerramos ya nuestro programa Diálogos y Debates. Agradecemos a Geo en los controles y a cada uno de nuestros panelistas. Que tengan muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.